El video al que vamos a reaccionar esta ocasión ya tiene algún tiempecito de haber salido, no es un video tan nuevo. Yo vi unos clips en su momento, hace algún tiempo ya, que me salieron en TikTok. Pero aprovechando que hay un video un poco más largo en YouTube, creo que vale la pena reaccionar. El video va de unos amigos de Argentina que van a probar comida de Paraguay. Reciben la visita de un chico de Paraguay y él les lleva algunas cosas para que prueben. Seguramente más de algunos conocen a estos amigos. Ahorita se los voy a mostrar para que ustedes me digan si los conocen o no. El video original se llama Probando Dulces Paraguayos con Alonso. Ahorita les van a presentar a Alonso. Probablemente ustedes lo ubiquen, a lo mejor si tienen TikTok, por ahí les ha salido. Yo he visto muchísimos TikToks de Alonso, la verdad. Es todo un personaje, ya lo conocerán si no lo conocen. Y es el canal de Tomás Maza. Para los que no lo ubiquen, a lo mejor si han visto las veladas que hacen de boxeo, él estuvo en una de ellas, o en dos creo yo ya, una en Argentina, otra en España, en fin. El cuate está mamadísimo, como dirían los mexicanos. Si ustedes quieren ver el video original completo sin que yo esté molestando, interrumpiendo, yo siempre les dejo el link al video original. Si ustedes me quieren acompañar a mí y escuchar mis comentarios, ver mi reacción, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos y ahora sí vayamos viendo. Gente, Agus tiene una sorpresa. Llegó la cabra. ¿Qué hay ahí? ¡A la mierda! Hay algo más, dime la manera que me entrega. Necesito que mina una vez más. ¡Uy, un paraguayo se metió en la cocina! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡No! Paraguayo, ¿eh? A este amigo lo recordamos, se recuerdan del que salió en la radio. También hace como un par de videos los reaccionamos a los amigos de la radio que probaron comida de Paraguay. La verdad es que no sé cómo le ha ido ese video porque todavía no se ha publicado, pero al menos yo me divertí mucho viéndolo. Qué loco que en esta habitación hay un paraguayo, un down, un gordo. No, da uno. Perdón, ¿Vos sos el gordo? No me vas a venir a decir Down a mí, Él es medio down, ¿o no? Un poquito, mi amor. ¿Sabías que Irán es paraguayo? Ay, no. Perdón, a mí sí me dan risa estos chistes. Yo sé que a muchas personas no les dan risa, pero a mí me da risa que un chico que tiene síndrome de Down le diga a otra persona que tiene Down. Ay, no. Tal vez voy a salir funado de esto. Pero es que a mí me da risa. Yo no digo los chistes, yo solo me río. Y hoy nos trajo comida paraguaya para que probemos. ¿Probaste comida paraguaya? No. ¿Vos? No. Yo tampoco. ¿Esto es lo primero paraguayo que vamos a probar? Eso es lo primero, Sabía que pero yo ¿por soy qué? caballo, Es con agua, no es con jugo. Es con agua. Claro. Es con agua. ¿Qué onda este jugo de agua. porongo? Boludo, es un mate frío, qué asco. Eso, ¿sabes por qué se toma tereré así? Es antes de comer, como para que te aliviane un poco la Pero eso panza. para mí. Igual no es feo, ¿eh? Ahora está acostumbrado a... Es poquito. Eso no es tereré. El tereré se conlleva y con tereré de jugos. No, pero jugo no es. Él es paraguayo. Es que para los que no sepan, por alguna razón en Argentina el tereré se lo toman con jugo. Que esa discusión ya lo tuvimos en el video pasado, donde les mencioné que por eso en internet menciona, es que el tereré va con jugo. En Paraguay no se toma con jugo, se toma con agua muy fría, pero así, muy fría, con hielos y con yuyos, con remedios, con hierbitas. No le puedes explicar tradiciones paraguayas a un paraguayo. Claro, ¿vos sos paraguayo? Tereré es paraguayo. ¿En serio? ¿Vos sos- Siento que él era paraguayo. ¿Vos sos también, paraguayo? tiene sangre con- Era. ¿Era? Él era paraguayo. ¿Cómo que era? Paraguayo, ¿Vos sos también paraguayo? tiene sangre con- Era. ¿Era? Ya. Ay, Paraguay. ¡Comida paraguaya! ¡Paraguaya! Bueno, acá tenemos, gente. Acá la famosa empanada de mandioca de carne. ¿Mandioca por qué? ¿Porque está hecha de maíz? Está hecha de mandioca. Butifarra es un tipo de chorizo. Muy Ok. rico. Asadito. Ok. Asadito de estos, bro. Que yo les he dicho que yo no he probado la butifarra, no tengo ni idea qué sabe. Algunos me han dicho que es de las mejores cosas que hay. Ya tendría que probarla yo para ver si mi paladar dice lo mismo. Esto es más conocido. Esto es El asadito. En Paraguay. Obviamente tenemos más cosas. Tenemos la Sopita. paraguaya. Y esto de acá. Y la chipa. ¿Cómo arrancamos con la empanada? Y se arranca por la Una empanadita. chipa guazú. Ustedes quieran piquen. La empanada de mandioca. Calentita. La empanada está buenísima. No comas mucho porque hay que probar muchas cosas. La butifarra. Escúchame. Cuando te la pongas en la boca, miralo a los ojos. No me gusta tanto el chorizo.
lo escupió! ¿No le gustó la butifarra? A mí tampoco me Bueno, él es sincero. No les gustó la butifarra. Yo les dije, tendría que probarla yo para decir si mi paladar lo acepta. Porque una cosa son los gustos y otro es si la comida le gusta a todos. Pues ya saben que en gusto se rompen géneros. ¿Qué es lo que más te ¿Podemos comer? gustó? ¿Qué es lo que ¿Podemos más te gustó a ¿Se vos? puede probar? Cheu. Cheu. Primero tenés que probar el mejor titazo. Ok. Ok, ¿este? Sería este, tío. ¿Eso se llama sopa paraguaya? Sopa paraguaya. Es comida paraguaya. Paraguay de Paraguay. Empanada, mandioca, butifarra. Esto que está acá es de choclo. Es un poquito, tiene un saborcito un poquito más gustoso. Ok, bueno, cierren los ojos. Uni, bruja y Santutu cierren los ojos. Ábranlos. No. ¡Ah, no! ¿Viste? Yo No vi nada, no vi nada, no vi nada. ¿Qué se va? Cueva quería Sebastián, está acá. que yo fuera hoy. ¿Puedo abrir los ojos? Y nadie como ella. No hay más. Vamos todos. Y me explica de cómo su mirada. La soledad y a que tenga de boca vamos Me gusta, abrazando 50 pesos no me gusta. La vida que te gusta. La vida porque se tiene su cejo. Ya. No, no se peleen, no se peleen. No tiene fin, ¿Choque de panzas? Dale, dale, dale. Es una pared. Dale. No hagas tanta cosa vos. Dale, dale. No hagas tanta fuerza. Pará, boludo, pará. Tranquilo, no se peleen, boludo. Acá tenemos empanada de carne. Mi amor, te amo. Tenemos marinera. Esto Todo es muy random, la verdad. Pero así suelen ser los streams de masa con Alonso. es una tortilla o buñuelo, pero tiene carne. Ok. Paya agua mascada. ¿Qué? ¿Qué la pulp? La pulp también es muy de Paraguay, creo yo. Bueno, no sé si la venden en Argentina, pero según yo es muy de Paraguay. Tenemos mandioca y tenemos... agarren, Ah, bueno. ¿Y lo del medio? Hoy ya se cumplen 6 meses de que lo conocemos a Alonso. ¿En serio? Más. 6 meses, no, en marzo fue. Fueron los 6 meses más lindos de toda mi vida. Qué lindo lo que dijo. Quiero decir algo. Apa. ¿Yo? Sí. ¿Os lo decía a ustedes? No, mi vida. Te amo. Te amo. Ay, lo amo. Te amo, amigo. No. Sos un capo, Agus. Te amamos. Todos te amamos. Todos llamamos cabezón. Otra cosa. Ok, una cosa más. Te tengo a vos, Tommy. Nos tenemos. ¿Y tu vieja? Sí. ¿Tiene el mismo nombre que mi papá? Sí. Me viene mucho recuerdo de mi mamá. Chiquitito. Me haces emocionar, gordo. Y la verdad, gente, perdón que me pongo a llorar. No, gordo. Amigo, Está bien, loco. Llorar es humano, es lo que te hace humano. Y te hace hombre. ¡Venga todo, venga todo! Ay, no. Yo venía a reírme. Es que para los que no sepan, pues Alonso tiene una historia familiar un poco fuerte. Y pues conociendo el contexto, porque yo he visto los videos donde él menciona qué fue lo que pasó, pues sí, la verdad es que se comparte el sentimiento. No porque yo lo haya vivido, pero sí como que empatizas. Por ahí si ustedes quieren buscar qué fue o qué es el contexto familiar de Alonso, ya eso ya es por su cuenta. Yo no les vengo a contar chismes, pero por eso es que a mí también me pasó ahí algo, un nudito en la garganta. Quiero decirles a toda la pública, Cristina Ranchera que parió, obviamente. Acá tienen mucho poder, no como Milei, no como la gente política. Acá el número 1 de política es Augusto Massa. Y este mensaje, acá hay mucha guita. ¡No, más polenta! ¡No, más polenta! Miren, esto es chipá paraguayo. ¿Esto es chipá de verdad? Es chipá paraguayo. Mierda. Morde. Parece una dona. Como una dona, pero paraguaya. ¿En Bellú esto? ¿Qué es esto? El vellú. Un procedimiento que la chipa, pero se hace como si fuera un omelette en vellú. Esto se toma Pero se ve un poquito menos seco que el vellú que yo he visto.
mucho con el mate cocido, con café. ¿Y cómo abrimos esto? Eso se abre así. Me imagino que son bien salados y con mucho sabor de queso. Este está rico, muy rico, ¿eh? No, no es que no. Muy es diferente co- a todo lo que probé en mi Es vida. como comerte un palito. ¿Viste acá un palito? Los palitos, bueno, es como comerte eso. Esto también es todo muy raro el sabor. ¿Te gustó esto? ¿Cuánto le das de 1 al 10? A mí no me gustó mucho. A mí tampoco. ¿No te gustó, no? Perdón que los interrumpamos. Tenemos mate cocido de Paraguay. Probalo y nos vamos, Agus. Perdón, de verdad. No Perdón. te molestamos más. Quiero que lo pruebe Agus, boludo. Ah, ¿yo no? Sí, pero ya probaste. Le toca a él. Ya probaste. Y la traemos Ahora le toca a Agus. Hijo de putita, ¿verdad? ¿A mí me estás diciendo? No, te amo. Te amo yo también. ¿Le darías un beso en la boca? Obvio. A ver, Agus, ¿qué opinas? Mate cocido con leche. No. Increíble. Bueno, esto sí le gustó. Por lo visto, el cocido sí les gusta mucho al paladar argentino. No sé si en Argentina se consume el cocido también, pero el mate cocido, me imagino yo que también porque ellos suelen tomar el mate que es caliente, pues el cocido no les hace tan raro. A lo mejor por eso. Yo no he probado la hierba, aquí no existe la hierba mate, y si existe yo no la he visto, pero bueno, algún día lo probaremos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Espero se hayan entretenido, les haya gustado. Un video un poquito diferente. Hay una montaña rusa de emociones en un solo video. Muchísimas gracias a todos los que llegan siempre al final de los videos. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Suscríbanse si aún no están suscritos y nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. You can say no freely. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.